Me hice muy fuerte, ¿sabes? Dije, no, yo no me voy a deprimir, la familia y todo. A los 3 meses, depresión total, Paco, ¿sabes? Yo dormía a las 5 de la mañana, me paraba a las 7 de la noche y solo a inyectarme para volver a dormir. Me hice adicto al tramadol, ¿sabes? Entonces yo toda la vida estaba drogado, toda la vida estaba anestesiado por la depresión. Pero no necesariamente usar tu corbata, etcétera, porque puedes estar vestido adecuadamente y presentarte bien delante de Dios, ¿no? Pero ya cuando lo haces doctrinal y sin fundamento, ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Hacer cosas que incluso a veces lo vinculas a tu santidad, o lo vinculan a tu santidad sin tener que ver con la Biblia. Y bueno, el punto es que no competimos, y yo creo que hoy en día es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer complemento. Exacto. No fuimos llamados a competir entre pastores. Eso, exactamente. Y si logramos entender eso, pues vamos a hacer grandes relaciones. Hoy estamos de fiesta y estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Pero empecé como que muy alabancero de los 80, 90. Hoy estamos aquí con Amigos Buenanueva. Tengo 4 muy queridos amigos, hermanos en crisis, digo en Cristo. Pero entre ellos también son 3 pastores de 3 iglesias hasta ahorita. No sé si tienen más sucursales, vamos a platicar. Pastores jóvenes, hoy quiero que platiquemos, que conozcamos lo que se está haciendo cada uno de ellos individualmente y después también en conjunto, porque de todos ellos están en un área, digamos, cercana, pero bueno. Yo soy muy de echar palabras al aire incoherentes, pero vamos a escuchar la coherencia de estos 3 hombres, amigos, hombres de Dios, pastores jóvenes. Me gusta decir jóvenes porque pues para mí ya todos son jóvenes, ya estoy muy viejo. Pero me gustaría que nos presentáramos, Chris, Alex, Baruch y cada uno de ustedes así, en algo sencillito, porque quiero que platiquemos algunos temas, conocerlos y después empezar a hacer preguntas y discusiones y terminar peleados como buenos cristianos. Así que comenzamos por allá, por mi derecha. Mi querido Chris. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Chris Rivera, o bueno, Cristian Rivera, pero para los amigos Chris. Y tengo una congregación que se llama Libertad del Dios Vivo. Tengo una en Naucalpan y la otra está en Toluca. Dices de las sucursales, bueno, ahí está una sucursal recién. Y pues nos enfocamos mucho en general, pero también a los jóvenes. A los jóvenes hemos visto algo clave. Esto es dentro del Estado de México, estamos en México, en el Estado de México, cerca de la ciudad o lo que antes era el DF. Dos, les dicen, perdón, sucursales, campus, iglesias hija o cómo. Me gustaría saber esos conceptos. Sí, pues sí sería como una iglesia hija, aunque como pertenecemos a la cobertura de Ministerios Libertad, entonces básicamente la pusimos más como hija de Libertad que como hija del Dios vivo. Perfectamente. Ahí estamos. Entonces, 2. ¿Tú cuántos años tienes ya dentro del pastorado? Tenemos 5 años con la congregación. Perfecto, amigo. Seguimos con el querido Alex. Muy bien, bueno, mi nombre es Alex Lara, no Lora. Bueno, Alejandro Lara, bueno, ese es mi nombre. Y bueno, agradecerte, Paco, por la invitación. Y realmente es una bendición para nosotros poder estar aquí. Estamos pastoreando en Naucalpan, en el área de, si conocen normalmente la parte del Molinito, como a 10 minutos, se llama San José de los Leones. Ahí estamos pastoreando, la iglesia se llama Iglesia de Dios, Espíritu Santo y Fuego, Naucalpan. Y posteriormente, bueno, tenemos 3 misiones, yo le llamo misiones, que una está en Monterrey, una está en Villa de Allende y otra está aquí en Coacalco. Ahí estamos trabajando y gracias a Dios nos ha puesto por su gracia. Ahí está. Bien, el Molinito también en Naucalpan es un área ruda, ¿no? Más o menos. Es un área conocida porque es hay mucho también tráfico de personas. Me refiero a que mucha gente por ahí, ¿no? Es un lugar lleno de. De hecho, en la parte donde estoy, del Molinito, todo está un poquito más fuerte ahí todavía. En el área de San José de Leones todo está un poquito más fuerte. El asentamiento humano ahí como que llegó y es mucho lo que está. Es hacia la salida a Toluca, ¿no? Ya estamos un poquito. O más bien. Estoy más cerca de Toluca. Sí. Bueno, mi geografía mexicana está un poquito. Pero gracias, mi querido Alex Lora. Perdón. Hermanos, pongan la grabadora. Me la ganaste, sí. Ya ves. Sí. Querido Baruch, ¿Baruch es nombre? No, es mi apellido. Es mi apellido. Mi nombre es Juan Baruch. Por gracia ya tengo 10 años pastoreando aquí mismo en Naucalpan, Comunidad de Fe, Ciudad de México. Recién pasó eso, es una historia un poquito larga, pero Dios ha sido bueno. Y
doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí contigo, Paco. Gracias. No, gracias por venir. Y es que cada uno de ustedes después tendremos un podcast donde nos platiquen, porque tienen también unas historias muy interesantes de sangre, fuego, violencia, ¿verdad? Sí, Podemos hacer un mini resumen, así como cuando hace años íbamos a comprar las monografías. Bueno, tú sabes de eso, porque trabajas en lo de papelería y todo esto, tienes un negocio. Sí. Y que venía la biografía y venía un resumen de Benito Juárez, un resumen de José Martí, todo eso. Un resumen así pequeñito de cómo fue mi vida, cómo llegué a la iglesia o a la fe cristiana y ya nada más así. ¿Qué fui? ¿En dónde fue el antes y después? Y ahorita ya conocemos. Claro, pues yo me convertí a Cristo por ahí de los 15 años. Ya una convicción, vaya, porque mis papás me llevaban a las células y así, pero pues no entendía mucho. Entonces cuando yo tuve ese encuentro con Dios, fue cuando me iban a operar del corazón. Tuve un soplo en el corazón, me operaron, entonces tuve una muerte clínica, no sé cuánto tiempo en realidad, pero en ese lapso pues fue bien maravilloso, porque yo dentro de que estaba dormido pude ver a un médico, el cual cuando yo me levanté de la camilla, me volteó a ver y me gritó: Cristian. Dije, ya la regué, y me volví a acostar, ¿no? Entonces, cuando despierto nuevamente, yo ya estaba en terapia intensiva. Y bueno, saliendo todo eso, para no hacerlo tan largo, ahí fue cuando mis papás me llevaron a la congregación. Y todo lo que decía el pastor era justamente lo que estaba pasando. Y dije, Dios está, Dios es real. Y a partir de ahí comencé en este caminar cristiano. Perfecto, bien, y merecemos un podcast después de eso. Sí. Amigo, okay. Alex. Bueno, honestamente me da un poquito de pena hablar de esos tipos de temas. Aquí nadie nos ve, no tenemos rating. Échale. Pero si lo trato así de una manera muy breve, sí tuve una vida muy complicada. Desgraciadamente, a la edad de los 12 años empecé a andar en las calles, juntándome con gente inadecuada que me dobleteaba la edad realmente, y creo que ese fue uno de los detalles tan grandes. Entonces comencé a entrar al mundo del alcoholismo, de la adicción. En su momento, bueno, estuve trabajando para una persona que en ese barrio de San José que vendía droga. No sé si puedo hablar todo eso aquí. Échalo, ya lo hablaste de tus maneras. Si no, le hacemos pausa ahí, ¿no? Y ese fue mi detalle. Entonces comencé a crecer mal. Llegó el punto de que me quise quitar la vida, quizás como en 3 ocasiones, ya el punto de la droga. Conocí a Cristo a la edad de los 17 años aproximadamente, y comenzó a haber un cambio. Y creo que ahí fue donde Dios me ministró, me llamó, y por su gracia pues estamos aquí. Pero realmente son cuestiones complicadas hablar del pasado, y creemos, como su palabra lo dice, ¿no? Cuando habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y ahora creemos que estamos experimentando una vida nueva en Cristo. Pero realmente son temas fuertes que a veces cuesta un poquito hablar un poquito eso. No, exactamente, a mí me gusta cuando invitamos aquí a Testimonios Buena Nueva, no tanto como que cuéntame los detalles que causan morbo y que nos gusta estar oyendo. O sea, la gente, me pongo a escuchar un podcast por ver los detalles de cómo fue el primer toque que te diste, lo que quieras. No neguemos que somos así. Pero muchas personas a veces ya dentro del cristianismo abusan y pasan 25 años contando ese testimonio emocionante. Y claro. Bueno, qué bueno que pasó todo eso, pero ya pasaron 25 años. ¿Y hoy qué haces? Entonces, claro, ¿qué de nuevo hay en ti, no? Claro. Enfocarnos en el hoy, como dices, pero siempre es motivante. ¿Por qué? Porque es una esperanza, es el ver que realmente hay un cambio milagroso. Y tú sabes de milagros y tú te mueves mucho en eso también, ¿no? Bueno, los tres, pero ahí estamos. Ahorita seguimos. Me está gustando esto, amigos. ¿Usted, señor Baruch? Pues yo soy originario de Ciudad Neza, Nezahualcóyotl. Celular, todo. Tranquilos. Hasta el cabina. Hasta el de cabinas de paro. Y agarró las cámaras. Yo soy originario de Ciudad Neza, fíjate, y pues igual manera, ¿no? Realmente crecí en las calles, ¿no? En un hogar disfuncional. Sí. Es una historia muy larga, ¿sabes, Paco? Mi papá fue diputado federal 2 veces, se lanzó para una senaduría. Una historia muy larga. Cayó a prisión. De tener un estatus social muy alto, de tenerlo todo, casas, coches, lo perdimos todo, ¿sabes? A llegar a vivir a una vecindad. Pero eso es lo maravilloso de Dios, porque mi papá conoce a Cristo en la prisión. Y cuando él sale de prisión, pues sale de prisión, pero encuentra una familia quebrada, destruida, ¿sabes? Ya, yo a mis escasos 12 años ya era un cocainómano en potencia. Entonces, eso me llevó a tener una vida
muy, muy, muy difícil. Y conocí, gracias al Señor, a los 17 años, fíjate. Fue mi primer encuentro con Cristo y de ahí nunca me ha soltado, ¿sabes? Todavía me perdí un par de añitos, pero gracias a Dios, mira, las promesas del Señor son sí y amén, y aquí estamos para la gloria de Él. Genial, por eso les digo que ustedes que están ahí escuchando, sí, invítalos a un podcast para conocer detalles morbosos, pero le vamos a tener que meter aquí, ¿no? Rosa guadalupeanos un poquito. Sin aire. El aire. Y rosas, porque sí, el airecito que hace falta en la cabina. Pero bien, me gusta mucho. ¿Casados los tres? Sí. Casado. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo puede ser un matrimonio de 3? Viven en Yo con mi esposa. okay. Ellos sí están. El poliamor, el cristianismo. Poliamor cristiano. El cristianismo ya. No es cierto. Yo quería, y después sí quisiera estar en un foro con las esposas y todo, pero ya que tomemos más confianza, siéntanse relajados, no tanto porque la censura va a estar muy difícil. Pero que podamos estar también juntos. Y yo de verdad agradezco porque ustedes me hicieron favor de invitar hace casi unos 8 meses, ¿no? Estuvimos en una cena, la pasamos muy bien. Sí, un ratito ahí. Que llegaron unos tamales muy limitados, nos quedamos con hambre. Los machetes. Llegaron con unos tamales, vienen los tamales y ¿hay otro? No, ya se acabaron, ¿verdad? Faltó fe para la multiplicación de los tamales. Es que les prometo que ahora que vayan va a haber más tamales. No, yo no dije que... Ahora que vayan hago más tamales. No, pero me gusta y creo que aquí en Buena Nueva hay algo que la gente agradece, es la transparencia de los invitados, de la gente que está aquí, de que vamos a hablar de fe y de las situaciones sin tanto tratar de aparentar. Y eso es algo que yo veo en ustedes y que tratamos y que la gente lo nota inmediatamente. Oye, eso se me hace que como que no, el Paco. Pero hemos tenido muy, muy buena recepción y por eso les agradezco. ¿En qué momento deciden ustedes el tomar así como el pastorado, el decir, quiero dedicarme a esto, o lo que algunos dicen, el llamado? Como quieran contestarme. Mira, en mi caso, realmente yo nunca fui de los que oré para ser pastor. Por el trasfondo que yo traía, ¿sabes? Por el trasfondo que traía. Yo fui AFI, fíjate, en aquellos años. AFI, ¿qué es? Para la gente que no sabe. Lo que era la Agencia Federal de Investigaciones, yo fui AFI en esos años. Entonces, por mi trasfondo, mi papá, después de que platicaba que se hizo sale de prisión, Dios lo alcanza y él se hace pastor en Naucalpan. La recorta la historia, él muere, ¿sabes? Cuando él muere, yo ya estaba en Cristo, ya había enderezado mis pasos, ya había recuperado a mi esposa porque me había dejado con mis hijos. Entonces, él muere y la iglesia pues se queda, mi mamá al frente, pero ya es una señora mayor. Y de la noche a la mañana nació un celo, ¿sabes? Un celo que yo no lo explicaba. Nunca oré que quería ser pastor, porque yo veía a mi papá llorar, yo veía a mi papá orar, ¿sabes? Yo dije, no, yo no quiero eso para mi vida, jamás. Pero es algo que uno no escoge, ¿sabes? Creo que es tu destino, es tu propósito en la tierra, es tu asignación con la cual vienes diseñado, ya activado desde el cielo, ¿no? Como lo dice la carta de Efesios. Es algo que no puedes evitar, ¿no? Entonces, creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros los que creemos el encontrar tu propósito. Y los que obedecen, porque aún como dices, es propósito, pero me niego, no quiero, le doy más tiempo, pero creo que a fin de cuentas yo decía, pues, de todas maneras, aquí esto es lo que yo tengo para ti. Y si le quieres dar vueltas... Es que, ¿sabes qué, Paco? Yo no tenía opción, ¿sabes? Bueno, sí tenía, porque traía una condena, ya traía una condena de 18 años en el borde de Xochaca, ¿sabes? Entonces... 18 años de prisión. Ok. Es que después lo tenemos que invitar, sí, ¿verdad? Sí, pero claro. O sea, para que nos... ya había una condena en mi contra. Entonces yo andaba huyendo ya hasta de la ley porque o era la prisión o era Cristo. Tienes que invitarme otra vez. Sigue huyendo todavía. Pues. Estuvo muy suave porque después 12 años después pasó algo poderoso, pero... Fue así como el Señor. Y entonces, ¿tú crees que lo que viviste influye en cómo te desarrollas ahora en tu iglesia o al público al que te diriges? Porque de pronto hay iglesias que sí tienen ciertos targets, diríamos, en el mercadotecnia. Sí, claro. ¿Hacia quien te diriges? ¿Con quien hay más empatía? Sí, claro. Por ejemplo, yo pertenecí a un ministerio que se llama Alcance Victoria. Que es rehab, es rehabilitación. Sí. Entonces yo trabajé muchos años en rehabilitación. De hecho tuve una casa de rehabilitación en Naucalpan por 5 o 6 años.
Entonces es muy bonito. ¿Por qué? Porque yo vengo de ahí, Paco, ¿sabes? De las drogas, del alcohol, de un hogar disfuncional. Entonces yo entiendo claramente. Yo entiendo No, para invitar a un amigo. claramente a la gente de la calle, ¿sabes? A la gente con necesidad. Sí, ¿Por qué? Porque yo fui rechazado en una iglesia también. Sí. Llegué borrachito una vez a una iglesia, luego les platico eso. Fui por mi esposa borrachito una vez y me sacaron, me chinearon. Había guardias en la Chinearon, traducción. sí, traducción para los que en Latinoamérica me hicieron un candado. Como que te pueden desmayar, ¿no? Con Sí. esa la China es un truco que desmayan. Te quitan la fuerza. Sí. Por eso yo ahora me dedico a trabajar con la gente que tiene. Ya me dio miedo, cámbiate de lugar, amigo. Ahora él chinea a las Ok, almas ahora. Ahí estamos. Ese es un punto. ¿Cómo fue su llamado? ¿Cómo fue eso? Sin miedo. Bueno, yo creo que el llamado no se pide, sino el llamado te llega. Precisamente cuando hablaba un poquito que cuando me quería quitar la vida, un hombre de Dios enseña que el acto más valiente de un cobarde es el suicidio. Y creemos que cuando yo estaba en la parte de por quitarme la vida, no voy a decir específicamente cómo, porque daría un poquito más de pena, pero en ese momento yo escucho una voz, para los que piensan que Dios no habla o que solamente a través de la Biblia, que es su palabra, claro, escuché una voz muy clara que me dijo, sé me fiel en lo poco. Fue todo lo que escuché. Jamás había leído la Biblia, me congregaba, llegaba como 2 semanas congregándome en la iglesia. Y cuando escucho esa voz, solamente caí rendido ahí al suelo, ahí donde estaba, comencé a llorar y fue todo lo que escuché. Cuando voy a la iglesia, lo primero que voy con el líder, que era un mentor en ese momento para mí, le digo, mire, pasó así, mi situación fue así, 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 y escuché una voz, y la voz me decía, sé me fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Cuando él me dice, ¿sabes que eso viene en la Biblia? Y yo le dije, ¿en dónde? Y yo jamás había leído la Biblia, entonces me llevó al pasaje exactamente donde venía, y yo le dije, esa voz yo fui la que escuché. Y de esa manera comencé poco a poco a sentir que Dios me estaba haciendo un llamado, porque hoy entiendo y honro y agradezco a Dios, porque sé que no todos fueron llamados a estar en un púlpito. Sé que hay mucha gente que está fuera del púlpito, pero que también aporta al reino de Dios, como otros que están a lo mejor de tiempo completo en la iglesia. Pero en mi caso jamás pedí ser pastor. Si en ese momento entregué mi vida a Cristo, comencé a entender el llamado, pero no para pastorear, sino para servirle a Cristo. Entonces comenzamos, en su momento sentí el amor tan profundo de Jesús en mi corazón, que comencé a compartir de él el amor, pero en los barrios donde yo me juntaba. En los barrios donde en su momento comenzamos a vender droga y este tipo de cuestiones, ahora yo llegaba ahí a predicarles. O sea, fue un cambio drástico. Y ya sabes, había gente que se burlaba, gente que, ¿a poco tú? Y gente que en su momento recibía a Cristo. El punto fue que ya cuando Dios me comenzó a llamar un poquito ya más fuerte a servirle, entré a la iglesia, para no hacerlo tan largo, entré a la iglesia y pasé un proceso corto, quizás de formarme a lo mejor como en 8 meses en una escuela bíblica, discipulados intensos, me metí de lleno completamente y fue cuando Dios me comenzó a marcar más el llamado. Ya llegaban, que hoy yo creo en la palabra, en la voz profética. Sé que la Biblia es la palabra de Dios profética más segura, pero también Dios usa y tiene activo el don profético en nombres de Dios. Y en su momento llegó un hombre y delante de, no sé, a lo mejor 800 personas me pone de pie. Y precisamente revela mi primer nombre, que nadie se lo sabía. Todos me conocían por Alejandro, nadie sabía mi primer nombre. Hoy en la iglesia, si me dice por mi primer nombre, lo saco de la iglesia, lo descomulgo. ¿Cuál es? Felipe. Felipe. Y entonces me dice, aquí hay un hombre que se llama, para no hacerla tan larga, un hombre que se llama Alejandro, y pues habían muchos Alejandros. Claro. Y ya después él dice, y se levantan por ahí uno, y dice, no, tú no eres, hay otro, y su nombre se llama Felipe. Entonces, revelan mi primer nombre, la fecha exacta de mi nacimiento, ya me pongo de pie, la piel impresionante, así te dice Dios. Y fue una de las primeras palabras proféticas que me soltaron, que en su momento yo no sabía qué era ser un pastor, no sabía, simplemente yo quería hablar del amor de Jesús. Entonces yo creo que el llamado, hay gente, de hecho Timoteo habla de eso, el que anhela obispado, buena obra desea, y podemos anhelar el obispado, podemos anhelar el pastorado, pero yo creo que eso no lo pedimos, eso te llega en su momento clave, creo que lo dijo Juan también, llega en su momento y nosotros tenemos la opción de accesar o simplemente rechazar el llamado y congregarnos quizás en una iglesia también, ¿no? Pero creo que Dios, como bien en su palabra lo enseña, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para, entonces creemos que en Dios, por su gracia, Él nos llamó
con un llamamiento santo. Perfecto, y ahorita más adelante quiero que nos platiques acerca de todo eso, el don profético, bueno, la palabra de profecía y todo eso, que más o menos tú tienes esa línea. Y ahora sí, Cris, por fin, Cris, cuéntanos cómo te fue entonces acá con los anexos, y ya que tenemos todos los focos y estamos aquí. No. Ese Cris, porque Cris cambió, pero como dicen, le dejaron la cara de testimonio. No, lo peor es que yo ni siquiera pues pasé por todas esas situaciones de ser todo lo que ellos hicieron, no. Yo hacía otras cosas. Lo que estos hicieron. Yo hacía otras cosas que obviamente pues tampoco me enorgullecen. Pero bueno, cuando yo continué en el camino cristiano, yo iba a una congregación que se llama Llamada Final, en Naucalpan. Entonces allí yo estuve colaborando, estuve en la alabanza, toda esta situación, y yo sentía en mi corazón ese deseo de poder predicar, de poder atraer a la gente a Dios. Entonces allí estuve colaborando con ellos, me instruyeron y todo, pero había algo en mí que yo decía, es que muchas cosas que se hablan en la iglesia, no meramente Llamada Final, sino en general, en todas las iglesias, hacían cosas que yo decía, pero es que eso no dice la Biblia, eso no está en la Biblia, eso lo tenemos por religión, eso nos inculcan, pero no tenemos cómo justificarlo, o lo justificamos con palabras que no han nada que ver. Entonces, como que eso fue lo que a mí me activó, el querer enseñar lo que consideramos dice la Biblia, y no tantas cosas que nos enseñaron que no vienen en la Biblia, ¿no? Ejemplo, la música secular, todo es del diablo, ¿no? Hubo un momento de la iglesia donde todas las cosas, cartas, juguetes, todo era del diablo, y eso es Navidad, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, ellos vienen disfrazados hoy, miren, no hay ningún problema. Pero de cristianos. Entonces, allí me ungieron como pastor junto con mi esposa. Estuvimos primeramente en Villa Victoria, levantando una obra de Llamada Final. Pero después, justamente por eso que les cuento, la cuestión doctrinal hizo que nos desvinculáramos. Entonces tuve que dejar la iglesia de allá, me regresé a Naucalpan, y yo todo un año no quise saber de nada. Pero mi hija, la mediana, pues en un domingo le dijo a mi esposa, dice, ¿ya nunca vamos a ir a la iglesia? Y a mi esposa eso le activó, le dolió, dice ella. Dice, no, sí, arréglense, ya vamos. Y me dijo, vamos a la iglesia. Yo, ¿a cuál iglesia? Dice, pues a ver a cuál, pero vamos a una. Dije, vayan ustedes. Pero después yo sentía en mi corazón algo. Total que las alcancé en la iglesia, ¿no? Y ya de ahí, pues yo le decía a mi esposa, es que como que no es igual, yo necesito hacer esto de hablar de Dios, de lo que creo que Dios nos quiere decir. Y ella dijo, pues vamos a levantar una obra, pero de este lado. Yo decía, acá no, porque acá todos me conocen, he vivido aquí durante toda mi vida, y pues las cosas que son de Dios, frente a la casa tenemos la congregación, y ahí todo el mundo me conoce, y yo decía, híjole, la cuestión es que se acuerdan más de lo malo que de lo bueno que uno hace, pero hemos tratado de dar más o menos buen testimonio. Más o menos. Ahí sí, hay que ir con los vecinos. Tú mencionaste algo muy interesante. La iglesia llega a hacer algunas liturgias, algunas ideas, algunas cosas que se vuelven tradición, la tradición y costumbre hace que se le quite la vida, lo nuevo, la misericordia de Dios que es nueva cada día, la creatividad de Dios, las cosas nuevas con bases bíblicas, obviamente. Exacto. ¿No? Porque podemos sacar una cosa nueva, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es correcto. Pero eso llega a muchos como tú, que pues estabas en una edad joven, y que dicen, ya no quiero seguir en la iglesia por eso, o sea, no reprimen parte de mi juventud. Sí. Ni podemos caer en que todo es del diablo, ni que tampoco no todo, sí, sí, claro. Libertinaje. Ustedes como pastores jóvenes, ¿cómo ven eso? ¿Creen que su forma de haber vivido en un inicio, una adolescencia, la fe cristiana es diferente de cómo ahora la expresan? ¿O qué libertades creen que tienen ustedes, o qué apertura a la nueva generación, por así decirlo, tienen dentro de sus enseñanzas? Es que mira, como bien dijo Cris, antes era complicado, Paco, acercarte a la iglesia, porque todo era pecado. O sea, en mi caso,
Yo usaba mi cabello largo, chino, pantalones guangos, y eso era... La moda, o sea, digamos. Claro, sí, y eso era mal visto, o sea, tú no podías llegar a una iglesia así, porque te corrían, no encajabas en ese círculo, ¿sabes? Yo pienso, Paco, que, y voy a decir algo muy fuerte, ¿sabes? Yo pienso que dentro de las congregaciones, es triste, Paco, pero tenemos muchísima gente, más gente de doble moral que secularmente, ¿sabes? Gente que todo juzga, gente que todo... hace mucho tiempo yo me salí de la religión, ¿sabes? Soy un hombre libre de la religión. Cuando realmente comprendí la escritura, Paco, ¿sabes? Con fundamentos. Quedé fuera de la religión. Hoy mi trabajo realmente me dedico a la gente, presentarle a Dios realmente, ¿no? Yo me salí realmente de todo ese asunto que al final no lleva al hombre a nada, ¿no? Lo reprime, lo cohíbe, lo enferma inclusive, ¿no? Que bueno, que ser religioso también no tiene nada de malo y quizás más adelante podamos tocar eso. Estás mencionando algo, porque una cosa es ser religioso, porque si fuéramos religiosos realmente, que conocemos la Biblia y que etcétera, y que guardamos como dice la ley, porque muchos quieren lo que me conviene, ¿no? Sí. Dice la Biblia esto, pero... y comes carne de cerdo, claro, las carnitas, entonces ya no estás siendo religioso como quieres aparentar. Entonces, una hipocresía, una moralina o una mojigatería, donde nos encanta señalar lo malo de los otros, y cuando yo señalo al otro es para que no me vean a mí. Exacto. ¿Ya viste cómo trae la camisa no planchada? Porque yo no planché la mía, pero ya sí los distraigo, entonces ya no me van a ver a mí. Exacto. Creo que muchas veces manejamos eso y aún es criticado. Pero ¿cuáles esas libertades que se tienen hoy? Y choca la iglesia de antes o de, digamos, de 10 años atrás a la de hoy, o puede haber un punto de convergencia. Sí, bueno, yo solamente anexar la parte de, por ejemplo, en la parte donde estamos congregados ahorita, trato de enseñar a la iglesia la parte de transmitir una cultura correcta. Por ejemplo, en su momento llegaba gente a la iglesia y llegaban, pues toda la mayoría con corbata, llegábamos, dijo el otro, con corbata, siempre, jamás predicar con tenis, era como del diablo o un estado religioso. Y bueno, entonces, pero en su momento llegaban las personas y algunos llegaban, por la zona donde estoy, llegaban con gorra, algunos llegaban con tatuajes. Y en su momento me tocó vivir también que la gente que, digamos que era más cercana o que ya estaba sirviendo en algún ministerio, eran los primeros que de una manera muy sutil los rechazaban. Entonces de repente había gente y le decía, adelante, pero puede quitarse la gorrita. Cuando yo comencé a ver este tipo de detalles, tuve que sentarme con el equipo que tenemos de Ujieres, la gente que sirve ahí, y tuve que explicarles la parte cultural de la iglesia y enseñarles de la manera que yo creo que debe de ser. Una iglesia que no te pone en un punto como algo religioso de que tienes que venir así, vestido, si no, no entras. O tienes que hablar así, si no, no entras. De alguna manera la iglesia va transfiriendo una cultura a la gente que llega. Entonces yo le decía a la gente, si llega alguien con gorra, déjelo que esté con su gorra. Si alguien llega con un tatuaje, déjelo, no lo critique, déjelo, hágalo sentir parte de esto. Entonces yo creo que sí hay gente, incluyendo jóvenes, porque me ha tocado ahorita esta parte, que muchas veces no quiere entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque a todos nos ve con una vestimenta y dicen, no, yo para ir así, yo quiero, no me van a aceptar así. Entonces si algo hemos modificado en la iglesia en la parte en estos años, últimos 2 años, es que la iglesia puede entrar, puede llegar como quiera la gente y que se pueda sentir un ambiente correcto, ¿no? Yo creo que te sientas en casa, porque en primer lugar vamos a ir a ver al padre, pero cuando vas a ver a tu papá, no te quieres sentir incómodo, a menos que no haya una buena relación con el papá y tienes que quedar bien y es así de que siéntese bien, derecho, no coma con la boca abierta, etcétera, ok. Sí. Pero también mencionas algo que es que a veces confundimos lo cultural con lo espiritual. Sí. Y como al inicio decía, lo que ustedes vivieron tiene que ver hacia la gente que se dirigen, porque cada uno de nosotros, pues obvio, ya a mí me costaría mucho trabajo hablar con gente de dinero porque no tengo, entonces compartirles, pues no hablaría con gente que más o menos me llevo, o si hablo con deportistas, pues tampoco, porque me preguntas cuáles son las reglas básicas del soccer y tampoco me las sé. Pero el contexto cultural mío va a poder determinar. Yo en algún momento conocí de la fe con una iglesia pentecostal y era mariachi el pastor. Entonces el mariachi era la única música. Si tú tocas otra música, y estoy hablando de hace 30 años, más, bueno, 30. Y todo era malo para él. Entonces dentro de su cultura o cosmovisión, como ahora decimos, estaba muy limitado, y entonces todo lo que no conoce mi mente, lo que no está acostumbrado, lo rechazo, que son las cosas básicas.
creo que debemos de estar abiertos y entender, esto es cultural, porque hoy en día, ahora también, creo que no podemos caer en los excesos porque la clásica, libertad y libertinaje. Sí. ¿No? Entonces, no podemos esperar que alguien llegue en bikini o en calzón de baño, un señor, y encuerado, porque pues estamos así. No, porque nuestro lugar no es de playa. Si estuviéramos en Cancún, que lleguen así, no hay problema, ¿me explico? Sí. Pero también eso de la corbata y todo fue una herencia que tuvimos de la iglesia, de los cristianos que nos vinieron a evangelizar. Sí. Que era la historia, o más o menos las iglesias fundamentalistas o las iglesias más ancianas, que tenían unas buenas bases, donde venía la cultura afro, que ellos eran esclavos y todo, y cuando venían al conocimiento de la palabra, o el domingo era un domingo de fiesta en donde tenían que vestirse sus mejores garras, digamos, sus mejores galas, porque siempre andaban en la esclavitud y todo eso. Entonces el domingo era de fiesta y voy a ver al Señor. Y creo que eso fue una herencia que después se trajo aquí, y lo que hablábamos, que no tiene mucho que ver con lo espiritual. Sí. Justo es eso, Paco, ¿sabes? Yo estoy estudiando reprogramación cerebral y es algo que lo estoy haciendo en conjunto con la escritura, ¿sabes? Ayudando a la gente con la Biblia. Porque para mí creo que todo se desprende de la mente, ¿sabes? Todo es un pensamiento. Y cuando hablamos de cultura hablamos de programación, ¿sabes? Entonces podemos llegar a congregaciones donde precisamente esa programación religiosa, ¿no? Donde un pantalón es malo, pero un labial es malo, donde la chamarra de mezclilla. Pero si él se pone labial, sí lo veríamos. Bueno, sí, también. claro. Culturalmente, habrá en un lugar donde no. Sí, exacto. o se robó la chamarra de su hija o algo así, pero creo que más bien es la programación, ¿no? Pero nosotros como pastores tenemos iglesias multiculturales. Por ejemplo, donde yo estoy es Naucalpan. Muchísima gente del sur de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Exactamente. Es gente de muchos estados con diferentes mentalidades, la gente del barrio. Entonces es difícil trabajar con diferentes mentalidades, pero cuando tú conoces, sabes, Paco, un poquito, y digo un poquito porque realmente decir que conoces las escrituras es una conoces un poco las escrituras. Yo siempre he dicho que es un balance entre lo espiritual y lo físico. Dios nos ha dado las herramientas para sanar lo espiritual, pero también nos ha dado las herramientas para trabajar lo físico. Creo que hemos perdido el mensaje original de Jesús, Paco. Sí. Lo hemos perdido. El hombre ha transgiversado todo el mensaje y toda la escritura y ha hecho programaciones a su conveniencia, ¿no? O sea, y lo podemos ver hoy por hoy. Entonces creo que hoy parte de mi trabajo es ese. Romanos 12:2, para mí la escritura por excelencia es la llave maestra. Romanos 12:2, si no renuevas tu mente, nada de lo que está en la escritura puede acontecer en tu vida si no cambias tu manera de pensar. No te conformes a lo que has pensado hasta ahora o la forma en que has visto la vida hasta hoy, sino cambia. Sí. Y el cambio, estamos en constante cambio y crecimiento. Filipenses 1:6, estoy en cambio porque voy a alcanzar la meta que Dios tiene para mí. Pero bueno, esa es otra cosa, hermanos. Qué bonito. No, estoy muy de acuerdo con eso, porque no podemos cerrarnos a algo que no te va a hacer mal. Todavía a mí me da, con todo respeto, pero pereza el que haya discusiones si debemos de usar o no permitir unos aretes, anillos o algún tatuaje, cosas en donde hay muchas más importantes situaciones en cuanto a los jóvenes, lo que llevan por dentro. Exacto. La depresión, la ansiedad, tendencias a quitarse la vida y todo ese tipo de cosas, y con bobadas como si el vestido es largo o corto. Exacto. Entonces la iglesia se ha quedado y camina como Michael Jackson, que lo mencionaban. En vez de ir hacia adelante, el Moonwalker se va para atrás, porque se asusta y nunca llegamos a donde tenemos que llegar. Y es que lo decías un punto, ¿no? Se vestían de las mejores galas, se supone, y después se permeó como que esa era la doctrina, todos tenían que vestirse así. ¿Sí? Y el punto es bueno, vestirte de lo mejor porque vas a ver a alguien importante, pero no necesariamente usar tu corbata, etcétera, porque puedes estar vestido adecuadamente y presentarte bien delante de Dios, ¿no? Pero ya cuando lo haces doctrinal y sin fundamento, ese es el problema, ese es el verdadero problema, hacer cosas que incluso a veces lo vinculas a tu santidad o lo vinculan a tu santidad sin tener que ver con la Biblia. Estamos mal por dentro pero vestidos por fuera. Eso era un fariseo, ¿no? Podridos por dentro pero bien alineados por fuera, y mucha iglesia está así. Quisiera anexar algo.
lo complicado precisamente de dar un mensaje como tal, porque por ejemplo, en la iglesia donde estamos pastoreando tenemos 3 tipos de clase social. Entonces tenemos la gente que a lo mejor tiene economía un poquito más alta, los mediáticos, y a lo mejor los que financieramente es un poco escaso. Entonces soltar un mensaje como tal, con mentalidades diferentes de alguna manera, es complicado, ¿no? Sí. Pero creemos que en su momento que queremos llevar a la gente a tener una mentalidad de reino, que a lo mejor en su momento podremos platicar un poquito de eso. Sí, eso también les iba a comentar. ¿Ustedes en dónde se conocieron o dónde fue un punto de encuentro? Y después, porque cada uno de ustedes tiene diferente tipo de tendencia, ¿no? Doctrina. Sí, doctrina. Okay. El otro también, pero no quiere liberarse. Ya no estamos tomando confianza. Espérate. Fue muy bonito. Te voy a decir que cuando Dios tiene un plan, definitivamente nosotros sabemos que tenemos un plan, nosotros 3, ¿sabes? No fue una casualidad que Dios juntara 3 chiflados así. Hace años yo trabajé con un ministerio que se llama Invasión Evangelística. No sé si has oído de ellos. ¿Era con Timmy? No. Es que ese se llama Invasión. Otro. Bueno, la cosa es que ellos eran un grupo de empresarios mexicanos que daban material evangelístico gratis a pastores para evangelismo, ¿no? Y era muy buen material. Entonces yo trabajaba con ellos, con los muchachos de la casa de rehabilitación. Me los llevaba a descargar los trailers cuando llegaba el material, y en compensación me daban material. Y yo hacía paquetes y se los repartía a los pastores. Gratis, ¿no? Gratis, realmente gratis. No sé cómo me nació eso, no me preguntes, solo me nació hacerlo. La verdad, un tiempo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, un día, un congregante mío, que vivía a 2 calles de su congregación, me dice, oiga, pastor, dice, me voy a ir de la iglesia, pero... Dice, a 2 calles hay una iglesia, dice, y el pastor, dice, predica igual que usted. Dije, no creo, pero bueno, conózcalo, lo conozco. Y la recuerdo la historia, un día me lo llevó a la iglesia, Paco, de verdad, de esas cosas que cuando yo lo escuché hablar, dije, soy yo. De verdad, ¿no? Yo dije, soy yo. Media hora menos, ¿no? Pero... No, pero sabes que hoy... somos hermanos, lo amo, ¿verdad? Él es mi Jonathan, soy su David y... Bésense, amigo. No, somos... No, pero eso me gusta. Somos amigos y luego ellos se conocían ya de... ¿Cómo fue ustedes, amigos? Ese 14 de febrero, ¿cómo? Perdón. No, fue en noviembre, ¿no? Porque en octubre, ¿cuándo es tu aniversario? Sí, más o menos, en octubre. Sí, hace 5 años comenzaron ellos, la congregación. Entonces, un amigo... me dijo que necesitaban músicos. Y ya, pues como le sé un poquito a lo de la música, me dice, ayúdale en la alabanza y todo. Dije, órale, va. Nosotros estamos por comenzar la iglesia. Llevamos casi el mismo tiempo. Yo no sabía eso todavía. Entonces, fui, llegué y lo veo a él. Dije, este muchacho, ¿quién será, no? Y le digo, oye, el pastor, ¿quién lo busca? Y digo, pues me dijeron que viniera a tocar. Dice, soy yo. Dije, caray. Anda volando. Sí, dije, este muchacho es Ujier, pero ya se... Sí, las llaves, acomódamelo, ¿no? Sí. Así es Cris. Y ya, pues, total, yo llevaba mi piano y todo, y le digo, pues, no sé, tú dime, ¿me conecto o no me conecto? No, sí. Y pues les estuve ayudando, ¿qué? Un mes, quizá, sí. Poquito tiempo, porque nosotros ya estábamos también en la organización de levantar la iglesia del Dios vivo. Y así fue como lo conocí. Y ya después conocí a Baruch en una junta de alianza, la alianza de Naucalpan de pastores. Ahí llevó esos paquetes que dice de ¿cómo son? Folletos bíblicos. Y bueno, ahí lo conocí, le creí todo lo que decía y lo invité a un congreso. Y conocimos al chavorruco que diga. No. ¿Quién conocieron? No, luego te platicamos esa, pero. ¿Chavorruco quién? Porque yo me sentí, dije, yo ya no soy chavorruco, soy ruco. No. Otro. Y de ahí mira, nadie nos ve. Se desató una amistad muy bonita. Sí. Y creo que eso es algo que hoy por hoy no ves en muchos lados. No se da mucho. Esa relación de amistad entre pastores no es muy común. Y es algo que mucha gente nos ha dicho. Entonces creemos claramente que... Y ese es uno de los objetivos que yo quiero, que precisamente el tener sesiones aquí con amigos y también invitar a pastores de diferentes iglesias. Quería hacer un collage también con otros amigos, que probablemente después lo hagamos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad
de unidad. Claro, porque es claro. desgraciadamente también se ha heredado, se ha hecho tradición, yo cuido mi pequeña iglesia, mi lugar, y si no te conozco, no sé, y aunque te conozca, nomás de hola, hola, y ya, y a veces estamos en redes o en grupos donde hay diferentes pastores, pero no se llevan bien, Sí. no están dispuestos a decir, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo podemos sumar? Entonces creo que ese sería un reto, y ustedes para mí han sido un ejemplo de eso, lo poco que los conozco, y eso me gusta. ¿Sus iglesias manejan todavía el evangelismo o ya no? Y esto lo hago un poquito sarcásticamente la pregunta. Pero ¿cómo manejan eso? ¿Cómo crece una iglesia joven como la de ustedes? Ok. Bueno, antes me gustaría solamente Va, tocar un punto ahí nomás. Entre nosotros no competimos. Creo que si algo pasa mucho en los pastores hoy en día es yo tengo más gente, yo tengo menos gente, yo tengo más años en el ministerio, yo tengo menos años. Y si algo nos ha ayudado a estar juntos todavía, es yo poder aguantarlos a ellos. Yo que soy el más tranquilo de ellos. Claro. Pero tengo que aguantar, pues. Entonces, no, ahora están tranquilos, pero cuando tienen el micrófono. No traje la muñeca. ¿Cuál muñeca? ¿Cuál muñeca? ¿No te acuerdas de la muñeca? Traía a su esposa una muñequita. Sí. Que lo saludaba a todos. Daba la bendición. Sí. Daba la bendición. Y bueno, entonces el punto es que no competimos, y yo creo que hoy en día es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer complemento. Exacto. No fuimos llamados a competir entre pastores. Eso, exactamente. Y si logramos entender eso, pues vamos a hacer grandes relaciones. Hay algo que decir un poco más. Por ejemplo, en el caso de los dones, por ejemplo, yo sé que cuando conocí un poco a Chris, algo que me gustó de él fue la parte de la sencillez y la humildad. Nunca cambies. Que no tenía dónde. Nunca cambies. No tenía dones, pero era humilde. Nunca cambies, así quédate. Porque en su momento yo no sabía que él era pastor. O sea, él ya estaba pastoreando, él ya tenía una trayectoria atrás. Entonces, cuando él llega y ya viene él platicó esa parte, yo dije, Dios, gracias a Dios, Padre, que no lo traté mal. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿no te traté mal, Chris? Porque en su momento uno comienza y andas como que... Y él, de alguna manera, él comenzando su ministerio, tuvo la humildad para poder llegar a una congregación y poder ministrar a Dios, obviamente, ¿no? Entonces, fue una parte que a mí me bendijo. Entonces, ellos tienen dones, por la gracia de Dios, impresionantes, talentos y todo. Pero si algo más me gusta de ellos es la parte humana, o sea, la parte del carisma, del carácter. Y yo puedo relacionarme con ellos sin ningún problema. O sea, ser como somos, como ahorita. Creo que aquí estamos muy abiertos y transparentes en todo lo que estamos hablando. Y lo que más me bendice a mí en la parte del reino que tocamos mucho no es el don ni el talento, sino el carácter de la persona. Esa parte es preciosa, Paco. De verdad que la parte humana. Yo les he dicho a ellos, si ministerialmente no pudiéramos ser compatibles, yo prefiero sentarme en una mesa a comer un plato de comida con ellos. Porque me interesa más la parte humana que ministerial, ¿sabes? El quiénes son ellos. Que ministerialmente somos una bomba, eso. No, hemos ido a Veracruz, estamos en Veracruz, en Toluca, hemos hecho cosas. Hay un plan muy bonito y creo que ha sido la transparencia entre nosotros. La transparencia esa... Nuestras familias, creo que hemos hecho una sola familia. Cuando, pues tú eres testigo, ¿no? Sí, no soy testigo, yo trato de ser cristiano. Trato de ser cristiano. Me gusta lo mormón por aquello de varias opciones. Pero cuando nos juntamos, se juntan las esposas, los hijos, es muy bonito eso, es muy bonito. Hasta las 3, 4 de la mañana, platicando. Más o menos. Uno de que a qué hora me voy de aquí o no puedo salir. Pero fíjate qué bonito es esto de la amistad. Bueno, una amistad sincera. Cuando a Job se le quitó todo, que Dios le permitió al enemigo tocar a Job, le dijo, sí, nada más no toque su vida. Entonces lo interesante de ahí es que no le quitó a los amigos. Entonces se piensa que si se le hubieran quitado los amigos, Job hubiera muerto. Entonces es muy importante el tener amigos. Cuando uno se siente mal, bueno, va y le cuenta. Pero hay cosas que no se le pueden contar a cualquiera. Ellos saben muchas cosas de mí que... muchos no eso me gustaría entrar ya así más profundo, pero ¿para qué queremos? ¿Cómo se ministran en cuanto que alguno diga, ¿sabes qué? Pues vi la ofrenda y en vez de pagar la luz y el arriendo, me compré esta chaqueta que traigo, esta chamarra, y me siento mal, pero ¿qué hago? Porque ahora necesitamos billete, ayúdame a taparle el ojo al macho, como dicen en México. ¿Cómo llevan esas? ¿Se autoexhortan ustedes? Sí. Hace unos, y tenemos pendiente la pregunta del crecimiento. Hace unos meses atrás, yo pasé un proceso muy difícil de depresión. Una historia muy bonita, que quizás ahí fue cuando empecé con todo lo de la reprogramación cerebral y todo este asunto. Cuando yo salí de la depresión, pero yo me acuerdo que yo les llamaba por teléfono.
Y porque yo les decía, háblenme, porque si no me voy a corbatear. Y era escucharlos a ellos, mis amigos, para mí era tranquilidad, paz. Y yo sé que no solo escuchaba amigos, porque se escuchaba ministros, ¿sabes? Sé que tengo amigos pastores que sus oraciones influyen mucho sobre mi vida. Entonces, un cristiano pastor pasa depresión y siente ganas de... podemos hacer otra hora de podcast si quieres de eso. Ya quieres sus 3 podcasts. Yo nunca me imaginé que un pastor pudiera llegar a deprimirse, Paco, ¿sabes? Es una falsa idea que se muestra, pero no se vive. Y lo peor es que un pastor, por la imagen, nunca lo va a hablar. Sí. Yo lo guardé por mucho tiempo, ¿sabes? O sea, yo pasé un proceso difícil. Me reseteó el Señor, ¿sabes? Perdí todo. Estábamos a punto de comprar casa. Yo soy piloto, me gustan mucho las motocicletas. Corro profesionalmente. Entonces perdí todas mis motos. En la última estocada me robaron mi coche. Entonces me hice muy fuerte, ¿sabes? Dije, no, yo no me voy a deprimir, la familia y todo. A los 3 meses, depresión total, Paco, ¿sabes? Yo dormía a las 5 de la mañana, me paraba a las 7 de la noche. Y solo a inyectarme para volver a dormir. Me hice adicto al tramadol, ¿sabes? Entonces yo toda la vida estaba drogado, toda la vida estaba anestesiado por la depresión. Entonces es terrible. Dentro del pastorado. Claro. O sea, es que eso es... no, que no, aquí se habla bonito. Claro, no, es que tenemos que quitar ¿De cuánto esos... es el tramadol? ¿De 500 o de qué? Te aconsejo por abajo del agua. Tenemos que quitar todos esos tabús, Paco. Claro. Sí. O sea, tenemos que romperlo. Y cuando lo hablas con libertad, es porque has pasado por eso. Sí. Claro, Y es porque sí. estás motivando a otras de que digan, oye... Mira, el otro día Claro. me decía una hermanita, y me decía, pastor, es que estoy deprimida, me siento soledad, amargura, pero ya estoy orando y ayunando. Mira esto, aquí a lo mejor aquí me voy a ganar unos haters. Me dijeron, le dije, hermana, no todo se resuelve con ayuno y oración. Claro. No todo es ayuno y oración. ¿Dónde está el trabajo físico? Sí, Dios lo hace, hermana, pero también Dios quiere de usted. Entonces, esa es la parte que a la iglesia se le ha olvidado. Que también tienes un trabajo físico, que tienes, tu persona tienes que trabajarlo, ¿no? Entonces, wow, eso es terrible. Eso, ni mi peor enemigo se lo deseo. ¿Ustedes están a favor o en contra de llevar una ayuda espiritual cristiana con terapéutica, o sea, hacia la salud mental? El acercarnos a un profesional de la salud mental. No, yo creo que estamos abiertos a eso. Yo creo que hace años yo escuchaba que incluso si ir al psicólogo era algo completamente erróneo, satanizaban mucho. Bueno, de hecho mi esposa, Leli Segundo, ella es psicóloga también, ella estudió profesionalmente, ahorita está acabando una maestría también. Y si algo creo que he ayudado a mucha gente también esa parte, la parte de poder ir a un terapeuta sin ofender a psicólogos también, que conocen principios bíblicos también. Yo creo que eso es muy, muy favorable, el poder, primero mi base bíblica, claro, pero sí necesitamos en cierto tiempo poder, aparte de ir con Dios y un tiempo de intimidad, poder acudir a gente profesional. Yo creo que por eso Dios puso gente profesional en un área determinada para que pudiera ser de una bendición para la iglesia también. Sí. Sus momentos más oscuros. Caramba, ya estamos sacando, a ver, Está subiendo el de- momento más oscuro que hayan tenido. Ya nos contó, ya es que estamos aquí como jugando botella, ¿no? Sí, ¿a quién le toca? Entonces ya nos contó su momento difícil. A ver, un momento difícil, ¿a quién toca la botella? El más oscuro. Creo que ya Cris. pasó la hora, ¿no? Cris. Ya son las... Cris, tenemos, aventamos otra hora. Yo la pago, hombre. Es- Pago cabina. Pues, Cris, algo así que digas, un momento difícil en mi vida, que estuve a punto de sacrificar a mi perro porque se comía al gato. Pero lo perdoné. ¿Ya dentro del pastorado? O No, fuera dentro del de- pastorado, amigo, dentro del Dentro pastorado. del pastorado. Estamos aquí sin pelos en la lengua. Un Ya estaba a llorar y Ay, todavía no no. cuenta. Ve pensando el tuyo, Alex. Ay, Dios mío. O sea, vale, o sea, traemos el catálogo. Nos aventamos amplio. otro. Cuando comienzo con la obra, bueno, con la congregación, yo tenía 3 negocios, 3 cibercafés, siempre trabajé de ello. Entonces, cuando comienzo con eso, el Señor me quita un negocio. Viene pandemia, porque cuando iniciamos fue en pandemia. Me quita otro negocio, me quita el tercer negocio, me quedo sin nada. Y yo siempre pues fui el que proveía la casa. Entonces, antes de que me quitara todo eso, pudimos comprar la papelería que tenemos. Y mi esposa, pues esa se la regalé yo a ella. Ahora ella era la que sostenía, digamos, el hogar. Y eso para mi ego fue
terrible. Toda la vida yo daba y ahora ella... Estoy lanzando ¿no? de pedradas, va a sentir mal. Y entonces, ahí fue donde yo me molesté con Dios. Pues si te estoy sirviendo, ¿por qué ahora me quitaste todo? Y tengo que depender de mi esposa. Pero Ay, bueno, qué hay triste, algo güey, bonito. esa no me la sabía. Con razón. Sí, ahora entiendo que el lleva los trauma, pantalones. no, sí. Por eso le obedezco. No. Ese es otro punto. Dice, yo soy la cabeza, pero la que manda es mi esposa. Así que vamos, es otro tema para... el cuello. Entonces, eso fue. Eso fue terrible para mí, ¿no? Bueno, dentro del pastorado me parece que eso fue. Otras cosas, pues antes del pastorado, pero aún siendo cristiano, también hice muchas cosas muy feas, muy terribles. Ay, nada más nos dejan ahí. Bueno, creo que vamos a tener que dejar aquí este podcast porque se nos está acabando y tenemos que pagar la otra manera. Broma, déjame ver, ahorita hacemos una vaquita. Y amigos que nos están viendo, si les gustan y quieren ver una segunda parte de este podcast, falta aquí nuestro querido Alex que nos cuente momentos oscuros y poco a poco vamos a ir metiéndonos más en la vida de estos pastores jóvenes y lo que están haciendo, pero dale ahí en la campanita para quiero recibir notificación o para que tengamos esta segunda parte de este podcast, si es que nos alcanza ahorita. ¿De cuánto traen, amigos? ¿Quieren seguir? Ya, tú Y vemos esto, pero Aquí- seguimos aquí en Buena Nueva. Ellos son de la prosperidad ahorita. Traigo los dólares que me dan de ofrenda. Ahorita Tenemos que Aparecen hablar los cómo es dinero. que crecen, Sí. la profecía, qué tan reales son, qué la gente agnóstica, cuánto le inventan. Ey, Y vamos a hablar ahorita de dinero. vamos a chocar ahí. Hablando. Sí, Se va a liberar. ese se puede... La liberación. Es que te va a hablar cosas bien feas de ustedes. Regresamos, amigos. Si ustedes quieren a una segunda parte de este podcast, soy Paco Palafox. Gracias. Buena nueva.